Corifato. Corifato. Hubo un psicólogo que en ese momento era residente y tuvo la idea de hacer radio con los internos. La Corifata nace el 3 de agosto de 1991 por iniciativa de Alfredo Olivera, estudiante de primer año de psicología. Yo iba al hospital como voluntario y se me ocurrió la idea de una radio que permita que la palabra de los que allí vivían llegue a oídos de la gente común, de aquellos que cotidianamente no saben cómo manejarse frente a ese fenómeno que solemos llamar locura. Se empezaron a hacer cuestiones, se nombraban cosas del hospital, se pedían las cosas que faltaban, denunciaban lo que ellos creían que tenían que denunciar. Y después esto se fue abriendo, se fue haciendo cada vez más grande. Hay experiencias en el mundo copiadas de la Corifata. Known as Radio La Corifata. Medios de todo el mundo han reconocido esta experiencia argentina, divulgándola más allá de nuestras fronteras. Es así como la Corifata ha logrado reproducirse en nuestro país, aplicándose en 15 hospitales neuropsiquiátricos. Su repercusión ha motivado que haya radios Corifatas en España, Alemania, Uruguay y Chile. Hay un documental que se llama El otro lado, creo, no estoy seguro, El otro lado del tapiz de la locura, que es español, está hecho en Cataluña y es una copia, digamos, de la experiencia de la Corifata hecha por los catalanes. Y es un documental que filman los locos mismos, que es muy interesante porque en un momento, por ejemplo, le hacen una entrevista a un psiquiatra y lo ponen en unos aprietos importantes para explicar por qué trabaja como trabaja, ¿no? Los locos, supuestamente sin lógica, empiezan a preguntarle al psiquiatra por qué los trata así, por qué no de otra manera, por qué le da la medicación que les da, y llega un momento que el psiquiatra no sabe qué contestar, ¿no? Creo que con una antropóloga también pasa algo parecido. Digamos, lo ponen en un lugar bastante incómodo a fuerza de preguntas sólidas, ¿no? Y muy bien fundamentadas. Es muy interesante. La radio esa se llama Radio Nicosia. Me parece muy piola. Dos trenes de tabaco. Bueno. Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM. Contrabanda, en la Plaza Real. Y la radio pues empezó ahí dentro, ¿no? Y me gustaría que todos vosotros pudieseis entrar en lo que es allí la casa de nuestra radio, porque no es una radio normal, es un piso muy antiguo de la Plaza Real y la habitación donde estamos no es una cabina de aquellas de radio, las cosas que tenemos nosotros tampoco son de mucho lujo, ¿no? Y cuando van allí dicen, ¡ay, pues qué bonito que es esto!, ¿no? Pero no es una radio como las demás, es una radio de estar por casa. El proyecto que nació de una discusión entre dos antropólogos, pues ha resultado que es una cosa muy viva, como lo demostramos cada miércoles o cada viernes en la participación de la SER. Ser una nicarsiana es tener un espíritu así de reivindicación, de lucha por el estigma, de querer integrarse en esta sociedad. Se ha de dejar muy claro, no hay un manifiesto, ¿no?, en el que dices, este es nuestro manifiesto en el que opinamos esto. No, cada uno va
tiene su pensamiento totalmente por libre. Yo puedo tener una opinión muy diferente sobre la medicación y sobre el psiquiatra que lo puede tener otro de mis amigos. Es decir, somos cada uno un universo particular que piensa diferente. En Radio Nicosia ha pasado muchísima gente, pero gente que ha entrado de una forma y ha salido de otra forma, ¿no? O sea, y Radio Nicosia demuestra que tiene poder de curación sin ningún tipo de fármacos. La Colifata TV hizo programas de televisión. Lo que tiene de particular esa experiencia es que los locos, digamos, hacen la producción, la escritura, filman, dicen qué temas tocar y qué temas no. No es un programa o no es un programa de radio o de tele o un documental sobre los locos, sino que es hecho por los locos. Nosotros desde la Colifata decimos que utilizamos los medios de comunicación para generar espacios en salud. La televisión es un medio de comunicación, un espacio más de encuentro y de integración entre la sociedad y aquellos que alguna vez estuvieron internados en un hospital psiquiátrico. ¿Será porque vos te considerás artista? No, no me considero un artista, pero es parte de mi show, en ese momento soy yo. El show, el mío. Te quiero decir algo, muchas veces aún sin notarlo, cada uno en forma inconsciente hace su propio show, ¿viste? Yo el miedo que tendría es que hagamos como un show de la locura, cuando en realidad me parece que es mucho más digno mostrar... Lo espontáneo. Sí, lo humano, o sea que... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es el primer programa televisivo de Radio La Colifata, la radio de los internos del Borda. Hola, mi nombre es Juliana Stupi, compañero de Oliveri, y vinimos acá, a esta plaza, para hacer nuestro programa de la misma manera que hacemos nuestra radio a cielo abierto. Ya vamos a ver qué nota la que presentamos, a ver. El loco tiene una particularidad con el lenguaje que es que al loco le hacen decir, es dicho por otro, ¿no? No es él el que dice, con lo cual cuando puede hacer un programa de radio, de televisión y decir él, lo está sacando de ese lugar en el que es un objeto, en el que es una cosa a la que le dicen, persiguen, maltratan, escucha voces y demás, para poder decir él. Ese es el efecto básicamente terapéutico que tiene, porque le hace bien. Si viene acá te traen por Crazy, la radio nos da la posibilidad de ser escuchado. Yo estoy en el manicomio. Me ayudó mucho, me ayudó mi ámbito de salud, a comunicarme con la gente. Y el lugar que tiene la Colifata particularmente, no solo en el Borda, en el lugar donde surgió, donde funciona, sino en otros lugares, digamos, es un lugar muy importante. La Colifata tiene un prestigio y bien ganado, ¿no? Y está muy como institucionalizado, ¿no? Como ya tiene un lugar, por ejemplo, ahora tienen sus estudios propios, cosa que al principio no tenían, le dan un lugar físico para estar, para hacer el programa, no hace falta que esos pacientes pidan un permiso especial, se sabe que trabajan ahí, con lo cual no hacen otra actividad mientras están haciendo eso, van invitados, va gente muy prestigiosa. La mayoría de las patologías que se pueden agrupar, porque son varias enfermedades, con lo cual deberíamos decir las locuras, no la locura en singular, tienen que ver con el lenguaje, la esquizofrenia, la paranoia, el trastorno bipolar o el delirio bipolar. Son enfermedades del lenguaje, son seres que habitan una lengua y no terminan de apropiarse de un lenguaje. Son seres que por efecto del lenguaje les suceden cosas que a otros no les suceden, no en el sentido que por ahí lo piensa la sociedad como un déficit. Yo no creo que el loco sea alguien que no pudo hacer tal cosa, o que en un sentido evolutivo, ¿no? Que no llegó a hacer lo que nosotros los, entre comillas, normales sí hacemos. Creo que el loco es alguien que habita el lenguaje de una manera diferente y que por efecto de ese lenguaje tiene una vida bastante particular, donde por ejemplo eso que nosotros a veces escuchamos como la voz de la conciencia, como algo que nos dice que
nos mandamos una macana, que hicimos mal, que eso al loco le aparece como una voz real, como una voz que lo insulta, una voz, esa alucinación auditiva que lo amenaza, lo insulta, lo persigue, le dice, comenta sus actos todo el tiempo, ¿no? Siempre es desagradable la alucinación en el loco, y eso es un efecto del lenguaje, no es un efecto de no funcionan mal las neuronas. El cerebro ahí no es más grande, más chico que el de otra persona, no tiene más neuronas, menos neuronas, no hay algo que alguien hace y los locos no, sino que se explica por una forma de habitar el lenguaje entendido como esa red simbólica que nos habita, pero en la cual nosotros también al nacer ya estamos habitando, y que un ejemplo de eso me parece claro es el nombre. Cuando uno se encuentra con que la mayoría de la gente que está en un lugar no hace eso que pensamos que es lo que debería hacer, cuesta acostumbrarse. Y si un paciente, digamos, sentiría eso, la mayoría de los pacientes tiene contacto con el exterior, salvo pacientes que por algún motivo particular, los llamados crónicos, no salen del hospital. La mayoría sí, sale durante el día, vuelve a la noche, algunos se van toda la semana y vuelven el fin de semana, diferentes formas, pero tienen contacto con el exterior. Yo creo que el loco se siente extraño afuera cuando lo queremos normalizar, cuando queremos que sea una persona normal, cuando queremos que no delire, que no tenga alucinaciones, que se comporte como se debería comportar, cosa que no está para nada clara, pero que igual se lo pedimos, en el mejor de los casos se lo pedimos, si no lo forzamos mediante medicación o tratamientos psicológicos también, tratando de llevarlo hacia una norma que no está para nada clara, que va cambiando, que es una construcción humana, que no es natural. Antes hablaba de las diferentes enfermedades mentales que entrarían en el concepto de locura, y hay, más allá de algunas que no son enfermedades sino trastornos como la afasia y demás, que perjudican la parte del significado o la parte del significante, digamos, en términos de Saussure. Yo creo que en la psicosis hay una cuestión, la psicosis, ese efecto no es que perjudican o que dificultan el uso del significante y del significado, sino que son efectos del significante y del significado, que el sujeto mismo es un efecto del lenguaje, que lo podemos ver, por ejemplo, en la psicosis aparece algo que se llama neologismo, que es una palabra que no tiene significación, porque la significación tiene que ir deslizándose. Un neologismo sería una palabra que la persona repite muy seguido, que no necesariamente es un neologismo en el sentido de una palabra que no existe, una palabra fuera del código, sino una palabra que ocupa ese lugar en el discurso de esa persona. Por ejemplo, un paciente dice cada 10, 15 palabras mono, ¿sí? Ese mono ocupa un lugar de neologismo y que no remite a ninguna otra cosa. O sea, mono no es un animal, ni es un amigo al que le dicen mono, ni es un insulto, o sea, no tiene otra significación que esa, Lacan, un psicoanalista francés, decía una plomada en el discurso, ¿no? Algo que detiene el discurso y que aparece constantemente. Eso para un psicoanalista es una marca lo llamamos marca de estructura, o sea, es como un índice de que una persona es psicótica. Cuando aparece eso no hay dudas de que una persona es psicótica, o sea, está loca, y uno lo puede escuchar afinando un poco el oído, y es un efecto es un significante que no remite a ningún significado. Si me preguntan por el proceso de desactivar los manicomios, de insertar al loco en la sociedad, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece que es algo que se puede hacer y que estaría muy bueno, que de hecho en algunas provincias se está haciendo en Argentina, pero son provincias más chicas, donde se maneja de otra manera. Igual yo tengo noticias por gente que conozco, más familia, de la provincia de Río Negro, que fue una de las primeras, si no la primera que implementó este proyecto, y no resultó del todo. Yo tengo la gran intriga en mi vida, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Oh dulces cadenas de la salud mental, más hermosas que las alas suicidas de la libertad de la locura.